Everybody put 3 fingers in the air. The sky's falling, the wind is calling. Stand for something or die in the morning. Section 80, high power. Thug life. Acabo de llegar a Burgos, es bastante prontito por lo que me ha dado tiempo un poco a editar. Estoy ahora cargando el ordenador porque dependiendo de cuánto me duela el tatuaje me gustaría estar trabajando con el portátil. Suena bastante loco y bastante macabro, pero depende un poco de lo que me duela, que creo que me va a doler bastante y va a ser imposible, pero por actitud que no sea. Así que me voy a preparar rápidamente, me quiero llevar ibuprofenos para la inflamación, me quiero poner pantalones cortos, quiero prepararme algo muy básico para llevarme ropa cómoda, tanto hoy como los demás días. Tengo el portátil cargando, tengo todo listo, la cámara también, voy a intentar grabar bastante, aunque no sé cuánto tiempo me va a permitir grabar allí. Dicho esto, y habiendo desayunado nada más llegar a Burgos, que me he comido 3 montaditos, me voy a para allí y ya empezamos con el tatuaje, así que... Chavales, primer día de tatuaje de espalda. Hemos acabado más o menos todo el diseño, aún falta ultimar algunas líneas y algún par de dibujos. Me lo ha hecho freehand. La verdad es que Pedro es un pedazo de artista. Hoy es el primer día, no sé cuánto vamos a hacer hoy. Hoy va a ser el día más tranquilo de tatuaje, pero mañana y pasado sí que van a ser más duros. Y luego tengo 2 citas más en noviembre y 2 en diciembre, que en un total serán 7, y con 7 yo creo que la espalda estará entera. Vamos a ver cuánto duele, vamos a ver cómo lo tolero, vamos a ver cuánto dura. Estoy un poco cagado porque no me apetece nada sufrir todo lo que viene a ser una espalda, pero bueno, con actitud y con ganas. Vamos a empezar ahora posiblemente en nada, así que en poquito ya vamos a empezar a tirar. Creo que hoy vamos a hacer líneas y sombras, no estoy muy seguro, pero bueno, lo que él decía hacer. Yo simplemente me voy a quedar ahí con el móvil o con el portátil y voy a intentar grabar lo máximo posible. Hoy no graba mucho por la mañana porque he tenido que venir a Burgos desde Madrid y estaba muy cansado por la mañana y no me apetecía grabar tanto en el tren, etcétera, pero es algo que tengo que cambiar porque al final también quiero grabar ese transcurso. Pero bueno, voy a enseñaros algunos planos de la espalda, de cómo está ahora mismo, y ya directamente nos vamos a poner a tatuar. Me esperan 3 largos días por delante, pero espero que el resultado merezca la pena. Llevamos ya unas 2 horitas tatuando. De momento voy bien, estoy aguantando bien el dolor, pero de momento muy bien. Y ahora a seguir. Chavales, segundo día. No sé cómo puede ser tan cutre, que claro, yo ahora tengo todo aquí y no sé cómo llevarme las cosas. O sea, básicamente me estoy llevando unas chanclas, neceser básico y el portátil. No tengo bolsas. Pues lo he metido en una bolsa de basura. Pero bueno, tengo que ir a comer rápidamente. Tengo un Foster's Hollywood debajo de casa, así que me voy a meter una hamburguesa rápida y unos nachos o algo así. Necesito meter mucha contundencia porque hoy ya son 8 horas seguidas sin parar. No es tan relajado como ayer. Yo iba a ser más contundente el día. Así que vamos a comer rápidamente y nos vamos para el estudio ya. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. 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 Segundo día de sesión acabado. Hoy hemos estado desde las 2 hasta las 8 de la tarde. La verdad es que llevo buena mata en la espalda. Hemos avanzado muchísimo. No sé cómo va a ser mañana. Hoy debo decir que me ha dolido menos de lo que pensaba, porque al final toda la sesión de ayer más la sesión de hoy es mucho dolor en la espalda y mucha inflamación, y pensaba que me iba a doler más. La parte de arriba me ha dolido como una locura, pero todo lo demás he estado trabajando con el portátil, he estado con el móvil. Había zonas que me dolían más o menos, como la parte baja también, ya que entra en la zona del culo, pero súper bien. Lo único que mañana me toca parte de arriba y eso va a ser horrible. Pero bueno, más allá de eso, he dejado las cosas aquí un poco en casa. Luego estaré un poquito más con el portátil. Estoy viendo a medida que voy grabando las cosas que grabo y me quiero ir ahora a cenar a algún sitio. No sé si me voy a coger un kebab y ya está, o si voy a mirar algún sitio. También quiero que me dé el aire fresco. Llevo 2 días prácticamente encerrado. Me gusta también el centro de Burgos, quiero verlo un poquito, así que voy a dar una vuelta. Luego os enseñaré también cómo voy a llevar el tatuaje. Y mañana nuevo día, hay que descansar muy bien. Me voy a tomar a las 10 un ibuprofeno, 10, 10 y media, 11, antes de dormir, para mermar la inflamación y
y que vaya un poco mejor. Pero en principio, la verdad es que todo muy bien. El cuerpo me está respondiendo genial. Ayer dormí, bueno, ayer para hoy dormí súper bien. Hoy espero dormir igual de bien. Hoy he tenido 2 entregables que he tenido que hacer mientras me tatuaba, así que la verdad es que optimización del tiempo suprema. Y luego sí que es tiempo que realmente no inviertes, te estás tatuando, pero estás ahí sin hacer nada, viendo TikToks. He intentado invertir tiempo en ver referencias visuales, cosas que me puedan gustar, cómo organizar mi flujo de trabajo, todo un poco mejor. Así que bueno, intento aprovechar el tiempo que estoy ahí tatuándome también. Y nada, lo dicho, necesito aire, tengo la espalda que encima me está ardiendo de llevar tanto tatuado. Y en principio eso es todo. Me voy a dar una vueltecita, aire fresco, cenar y a descansar, que mañana es la última sesión y nos toca coger un tren por la mañana muy prontito. Así que nos vamos. Esto entiendo que es la plaza central de Burgos, ¿no? La misión principal es buscar un sitio donde cenar. Me iba a ir a por un kebab, pero tampoco me quiero talar otro kebab. Es que anoche cené kebab, porque era la solución rápida. Lo que no sé es lo que voy a hacer esta noche, pero bueno, como quería andar un poquillo y tengo aquí un montón de bares, por lo que tengo entendido, si voy hacia allá, hacia las calles de por aquí, están los bares de tapas y todo estos. Así que a lo mejor intento mirar algo por ahí. No quiero cenar tampoco mucho porque no tengo mucha hambre, pero quería ver un poco la ciudad también. Mañana, como salgo pronto de tatuarme, que creo que salgo alrededor de las 6:15 por ahí, me gustaría ir a ver la catedral, que se ve desde aquí. Ahí al fondo. La cosa es que no sé qué voy a encontrar hoy. El que va donde fui ayer está ahí. Entonces a lo mejor vuelvo a ir ahí. Pero me gustaría intentar cenar algo con un poco más de contundencia, pero no sé qué hay. Así que voy a mirarlo y depende de dónde acabe, tengo que mirar si voy al kebab o no. Pero vaya, así que con eso... listo, vamos a ver qué encontramos, que me muero de hambre. He comido hoy bastante contundente, pero aún así tengo mucha hambre porque no he merendado nada. Son sesiones de tatuajes en las que no paro y mañana va a ser similar. Así que me voy a meter por aquí y vamos a ver dónde acabamos. Estaba clara la misión, era buscar un sitio para cenar, no he encontrado nada. He pasado por todos los sitios de tapas, he pasado por un montón de sitios que me han llamado mucho la atención. Sobre todo, no sé si esto es el casco histórico, el centro histórico o algo, pero hay como muchas cosas que no entiendo. Y a lo mejor mañana, si tengo tiempo después de tatuarme, me hago un free tour, pero a lo mejor es demasiada calentada. Entonces no sé qué voy a hacer. Estoy tirando la última recta que voy a intentar hacer, voy a intentar ir por aquí. Y si no encuentro ningún sitio que me llame la atención, me voy al Foster's, pero vamos, que tiene una pinta de que me voy al Foster, que está específicamente al lado de mi casa, que va a flipar. Así que nada, vamos a ver si encuentro algún sitio. Si no, una hamburguesita y a cenar. Acabo de llegar a casa. He cenado al final el Foster's, la verdad es que no me he complicado mucho. No he grabado porque la verdad es que había bastante gente y me ha dado un poco de pereza grabar. No el hablar, sino el grabar. Simplemente yo a lo mejor cenando, plano de recursos, me ha dado mucha pereza, la verdad. Tengo que acostumbrarme a que cuando haya gente también me nazca el grabar, pero me ha dado mucha pereza. Me ha empezado a encontrar mal. Debo decir que acabo de llegar a casa y me estoy encontrando bastante mal. Noto la espalda como si me hubiese sudado bastante, a pesar de haber estado por ahí en frío. La noto así un poquito... me noto regular, la verdad. Entiendo que será que ya el cuerpo está cansado. Llevo 2 sesiones de 8 horas cada una. Mañana me falta otra. Así que lo que voy a hacer ahora, que va a ser descansar, me voy a poner con el portátil muy tranquilo. Voy a dejar todo recogido ya para mañana, para no tener que preocuparme nada por la mañana. Toda la ropa, todo. Voy a beber mucha agua, que como estoy tatuándome no estoy bebiendo apenas. Hoy me atrevería a decir que he bebido 2 vasos de agua. Entonces voy a beber mucha agua, que la deshidratación será importante. Me duele la cabeza, me duele la tripa, me ha sentado mal la cena, me duele la espalda. Voy a enseñaros cómo llevo el tatuaje ahora mismo, después de 2 sesiones. Quiero ducharme, lavarlo, ponerme el pijama y estar un poquito ya tranquilo, aunque sea en la cama viendo TikToks o con el portátil, pero necesito estar tranquilo porque me encuentro un poco mal. Ahora a las 11 me tomaré un ibuprofeno, el que me corresponde. Me estoy tomando 2 ibuprofenos al día para combatir un poco todo lo que le está pasando al cuerpo y lo que le estoy metiendo a nivel de machaque. Y nada, me voy a empezar a desnudar un poquito para... A desnudar me refiero a quitarme la parte de arriba. Para enseñaros el tatuaje, procederé a ducharme y os lo enseño ya otra vez limpio. Y a relax. Mañana voy a intentar grabar más. Sé que estoy grabando poco. Entre sesiones no me nace tanto el coger la cámara y decir cómo estoy o cómo me siento porque hay más gente. El tatuador también no lo quiero descentrar. Entonces vamos a ver cómo avanza. Pero voy a lavarme la espalda porque creo que lo necesito. Así que vamos a ver cómo está. Aye, can't get lost with sheep, but I walk a spun and not by me up. After all, can't ball on my own, I'm my brother's keeper. Take a bit longer to drop to sit on the top, not stopping it either. The hard to paint, the soft of the canvas, stay when I'm more like Lisa. The vision additional mission is critical, but enough we see for. Bring it together, pulling a lever, now follow the leader. One day they'll say they don't need us, okay. Came from a place where if they can't iron it out, they got put on a t-shirt. Back then I needed a healer. No support's what's most important, it's often the either. Look to team like where can I lead us, like what is the reason? Día 3, chavales, esto ya empieza a doler durete. Pero bueno, aguantamos aquí.
And gave us the pieces, put it together with an adhesive, and now it's stuck in a... Hemos acabado por fin los 3 días. He salido hace unas 2 horas, son las 8:30. Me tengo que levantar a las 5 mañana porque tengo el AVE a Madrid a las 6:40, si no me equivoco. Así que sobre las 8:30 estoy en Madrid ya. Estoy derrotado. Me voy a lavar el tatuaje ahora porque lo llevo con el plástico. Os lo voy a enseñar para ver si en 3 sesiones lo he aguantado muy bien. Estoy destrozado ya. O sea, esto no está hecho para todo el mundo. Yo es porque soy un jodido mercenario y me he tirado 3 sesiones en 3 días seguidos. Pero bueno, creo que con 2 sesiones más me ha dicho que lo acabamos. Veremos a ver qué tal. Las tengo a finales de noviembre. Pero bueno, en principio muy contento. Es cierto que he grabado poquito porque aún no estoy habituado a grabar, sobre todo cuando tengo que interactuar con otras personas. No me importa tanto cuando grabo yo solo, pero cuando tengo que interactuar con otras personas es un poco más complicado porque no quieres molestar, también te da vergüenza, todo se suma. Al final tengo 2 sesiones más. Espero que para esas 2 sesiones esté un poquito más suelto a nivel de contenido y pueda grabar e interactuar más o hablar más en el propio momento que me están tatuando o cuando hagamos pausas, etcétera. Por hoy vamos a ver cómo ha quedado. Os lo voy a enseñar ahora y ha sido un trabajazo, la verdad. Estoy muy cansado, pero muy contento a la vez. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. Acabo de llegar a Madrid, no sé qué hora es. Creo que son las 8:40, estoy llegando ya a mi casa, he salido del metro. Y tengo que ir rapidito a casa. Lo que voy a hacer va a ser ir a por un Monster y me tengo que poner a trabajar. Estoy bastante cansado, pero necesito quitarme unas cosas del trabajo por la mañana, así que las voy a hacer ya. Y una vez que me quite eso ya, puedo intentar descansar o puedo ver qué hago durante el día. Porque claro, al gimnasio tampoco puedo ir, que llevo toda la espalda taladrada. Así que a ver cómo me organizo, pero tengo mucha hambre. Quiero desayunar antes de nada. Voy a dejar todo esto. Y dejando todo esto, me pongo con el día. Nada, yo estoy llegando a casa. Me sorprende que siendo casi las 9 no hay casi nadie por la calle en el barrio en el que vivo. Pero bueno, vamos a dejar todo y nos vamos a por el Monstercito